Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah. Ya llegamos a la Parashá Tetzaveh, es la porción número 20 de las 54 porciones y como lo hemos venido haciendo en este ciclo de este año, estaremos estudiando la tercera Aliyah, Shlishi, que en este caso está en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 28, verso 31 y finaliza hasta el verso 43. Shemot 28, 31 al 43, una parashá hermosa en donde nos va a hablar sobre las vestiduras sacerdotales. Y aquí quiero entonces resaltar un versículo en particular. Se nos está hablando del manto, del efod. En hebreo se dice meil. Y era un manto especial que el sumo sacerdote debía portar, debía vestir, debía llevar en su servicio habitual. Y sobre este manto hay una claridad que hoy quiero hacer sobre unos elementos que colgaban y hacían parte de este manto, que eran unas campanillas y eran unas granadillas, unos frutos. Miremos el versículo, leo el verso 33 en español y luego miraremos el 34 en hebreo. Dice Shemot, Éxodo 28, 33. En su bastilla harás granadas de lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. Alrededor de su bastilla campanillas de oro, entre ellas en derredor. El verso 34 entonces nos dirá en hebreo: Pa'amon zahaf berrimon, Pa'amon zahaf berrimon al shulei hameil sabib. Esto es una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada en el bastidor del traje en derredor. Era la parte de abajo del efod que usaba el sumo sacerdote, que tenía que intercalar estos elementos que son muy interesantes, las campanillas y los frutos. Sobre ello hay una reflexión que quisiera traer para que pensemos al respecto, y es: ¿qué implicación tenían estas campanillas, estos frutos? ¿Con qué propósito el Eterno pidió que la vestidura del sumo sacerdote las tuviera? Y allí es en donde nos damos cuenta que Rab Shaul, en la Brit Hadashah, va a hablarnos en su carta a los Corintios sobre los frutos y sobre los dones. Y es interesante que va a hablar del amor y va a decir que el amor, si no está acompañado adecuadamente, se puede ser como un címbalo que retiñe, es decir, hace sonido como una campana, pero alrededor de este debe ir acompañado el fruto. Nuestra vida espiritual debe ser un equilibrio entre lo que decimos, es decir, entre lo que suena, entre la campanilla del sumo sacerdote, que va junto con el fruto. No puedes decir una cosa y en tus frutos demostrar otra. Debemos acompañar nuestra vestidura espiritual con lo que sonamos, nuestras campanas, lo que hacemos sonar, lo que hablamos, lo que decimos, con los frutos, con los rimonim. La palabra rimón es granadilla, es un fruto especial. ¿Sabes que ese fruto dentro de la tradición hebrea se compara, o lo más parecido con nosotros es a la granadilla? Y el rimón en hebreo se compara con todos los mandamientos, ya que se cree que en sus semillas hay 613 semillas que aluden entonces al cumplimiento que debemos hacer de los mandamientos que hay en la Torá. Quisiera finalizar este video quitando un mito que se ha extendido, y era que estas campanillas se usaban, era para que si el sumo sacerdote moría, lo arrastraran jalado de una cuerda. Yo no sé cuántos de ustedes en su contexto o tradición religiosa, en sus iglesias, llegaron a enseñarles esto. Permítanme decirles que esto no existe en ningún pasaje de la Torá. En ningún lugar dice que se tenía que amarrar al sumo sacerdote con un lazo y por si las campanillas dejaban de sonar, entonces lo arrastraban. De hecho, se deduce y se enseñó que eso era en el día más sagrado, en el día de Yom HaKippurim, cosa que también está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque en Yom HaKippurim el sumo sacerdote no entraba con ese traje. En Yom HaKippurim el sacerdote entraba totalmente vestido de blanco, y ese día no se usaba el traje habitual de las campanillas. Por lo tanto, esto es un mito que es necesario aclarar y decir que en ningún lado de la Biblia se habla sobre que las campanillas fueran para que si dejaban de sonar, entonces se sacaron el sacerdote a rastras. ¿Usted se imagina eso?
que haya el sacerdote caído y lo estén jalando y quien jala a alguien tumbe la menorá, se arma un incendio en el Mishkan, en fin, son cosas interesantes que a veces no se piensan muy bien y aceptamos como información que ni siquiera está en la Torá. Para cerrar, el texto que quiero traer de la Brit Hadashah en relación a ello es la Besorá, el Evangelio de Mateo, Matidyahu, capítulo 7. Precisamente dice, guárdense de los falsos profetas, el verso 15, que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense el vestido nuevamente, ¿qué es lo que aparentan ser? Quieren mostrar algo que no se es. Como la vestidura del sacerdote debía ser algo que daba un mensaje claro. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conocerán, que seamos conocidos por nuestros frutos. Quiere el Eterno bendecir esta semana. Estamos previos a la festividad de Purim. Un día como hoy, en el día en que estamos lanzando este video a publicación, es el día en que se considera la muerte de Moshe, 7 de Adar, un hombre que dio muchos frutos y que dio un mensaje claro. Así que por sus frutos serán conocidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidbaro. Amén.